Hola Gabor, bueno, muy buenas tardes. Vamos a hacer una prueba para ese directo que vamos a tener ahora a la 1:30 con Gabor Smith. Él está por aquí, vamos a hacer una prueba para ver si está todo ok y si nos podemos ver y así podáis escuchar también este directo tan interesante que vamos a tener hablando sobre también la alimentación consciente, sobre una nueva propuesta que lleva de Escuela para la Vida. Ya sabéis que llevo compartiendo algunos encuentros con esta propuesta que llega desde Barcelona en un espacio maravilloso, con propuestas para hacernos pues vivir de otra manera, mirar desde otro lugar y tener también una vida más plena desde las distintas áreas que allí se van trabajando. Hoy vamos a hablar también de la alimentación y llega Gabor, él es nutricionista y nos va a enseñar también a cambiar la mirada y nos va a contar una propuesta que llega muy interesante allí en Barcelona, que se llama Del mar al plato en esta ocasión, y le voy a dar paso a ver si está todo por aquí. Hola. Buenos días, Samantha. Muy bien. Oye, pues nos vemos bien, ¿no? Y Muy estamos bien. perfectos. Yo creo que sí. Sí, así, mejor. Bueno, ahí, Ahí estamos. perfecto. Pues fenomenal. ¿Quieres que nos demos esos 5 minutitos para empezar en un rato o como veas? O si quieres empezamos ya. Estamos ya, sí. Claro, No, fenomenal. Pues darte la bienvenida, les contaba así un poco pues a la gente que se vaya sumando y se vaya conectando. Traigo una nueva propuesta de Escuela para la Vida, en esta ocasión también de tu mano. Ahora nos contarás, ¿no?, esta propuesta y esta iniciativa. Escuela para la Vida es un proyecto que llega con una sede en Barcelona, con un espacio maravilloso para hacer propuestas que un poco nos remueven y nos hacen mirar un poco la vida desde otro lugar, en colaboración con Vanessa Barbeito, que seguro por aquí se irá conectando. Y ya llevamos haciendo una serie de directos también, aunque yo esté en Madrid, para dar visibilidad para la gente que esté en Barcelona, para que potenciar esa nueva mirada. Y hoy vamos a tener a Gabor Smith, él es nutricionista y él nos va a contar un poco qué hace aquí y cuál es esa nueva sección tan fantástica que se va a inaugurar para hacer mirar también la alimentación, no solo de esa visión que tenemos de nutrirnos, sino mirar más allá y de esas personas, ¿no?, que están detrás también de esos alimentos y lo que traen con toda esa información. Así que bienvenido y muchas gracias. no, gracias a ti, Samantha, por estar aquí y por esta introducción realmente que es maravillosa. Pues nada, si quieres podemos arrancar porque tú llevas mucho tiempo también acompañando, reeducando, ¿no?, reeducándonos, ¿no?, a aprender a alimentarnos. Entonces me gustaría un poco conocer un poquito ese recorrido tuyo que te lleva a adentrarte en esto y luego ya hablar de esa propuesta tan fantástica que decíamos que era como un maestro, ¿no? En la vida cotidiana realmente es donde encontramos los verdaderos maestros. Bueno, sí, la verdad que el motivo que a mí me lleva a vincularme con el mundo de la alimentación al final es una patología. Entonces, como mucha gente, necesitamos un motivo de este calado para de repente cambiar, poner atención. Entonces, siendo adolescente, con 17 años, una urticaria crónica y diagnosticada, y de repente ves que la solución convencional, lo único que eran corticoides y era pues algo que para el resto de mi vida tenía que tomar, no era el camino. Y de ahí, pues bueno, investigué, gracias también a mi madre que me abrió la vía de las, digamos, de la vía naturista. Cambiamos la alimentación, trabajamos lo emocional, trabajamos con infusiones, bueno, y de repente esa urticaria crónica se fue, desapareció. Entonces a mí me quedó el pozo de decir, oye, la alimentación tiene mucho que ver con nuestra salud. Por otro lado, vengo de... Mis abuelos vivían en el campo, en Cercedilla. O sea, mmm, he vivido con el huerto, he vivido con las cabras, las gallinas. Todo eso es el pozo que a mí, desde de pequeñito, se me ha quedado y de repente, oye, hay que cambiar la alimentación. Hay que ver
qué es, de dónde vienen los alimentos. Eso que estaba ahí afloró. Y entonces decidí volver a estudiar. Estudié nutrición, me quedé de profesor en la escuela donde estudié, profesor de cocina, ya ahí terapéutica, buscando lo que son las propiedades para las terapias o para las patologías que podamos tener. Y pues ahí estuve muchos años, he estado haciendo charlas, talleres, formaciones. A día de hoy estoy vinculado con los comedores escolares, con lo que son los niños, porque al final hay que poner la semillita. Totalmente. Eh, y eso es lo que me pasó a mí y eso es lo que ahora intento también transmitir. Eso no quita que desde el proyecto que Vanessa lidera, que para mí es un honor estar y participar, además Vanessa también enseñamos a qué comemos y desde dónde nos nutrimos, no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional. Entonces, bueno, es un compendio de cosas, hacemos la nutrición. Fíjate que has dicho cosas ahí que me encantan, porque al final somos naturaleza, ¿no? Somos raíces, somos tronco y somos copa, ¿no? Y yo creo que tú ya en tus raíces llevas pues todo ese hilo, ¿no? Que te ha ido llevando pues a esto que tanto te apasiona, que es también reeducarnos en esta manera de alimentarnos, porque es verdad que lo decías, ¿no? Al final el cuerpo es la mente inconsciente y el cuerpo, pues todo eso que tenemos ahí que a veces no trabajamos, pues lo manifiesta en forma de pues una urticaria, pues una infección, un dolor, una tensión, una lumbalgia, o sea, todo el cuerpo lo manifiesta. Entonces, prestar atención a eso y prestar atención también a cómo nos gestionamos emocionalmente, porque la gestión emocional también está muy relacionada con ese hambre emocional, ¿no? ¿Cómo estamos comiendo? Estamos pasando un periodo de estrés, tenemos ansiedad y reflejar eso y que estés también ahí en los comedores, yo que soy madre, ¿no? Y desde los pequeños que les enseñemos, ¿no? A lo importante que es alimentarse, de dónde viene todo, ¿no? Hacer una mirada mucho más amplia y saber que no es solo este alimento, sino que detrás de este alimento, al final lo que decíamos, ¿no? Ese poema tan bonito que dices, al final todo, detrás de la hoja de un libro que hay, ¿no? Entonces, esto es toda una cadena. Ahí es donde les enseñamos quién está detrás de ese, pues el pollo ecológico que comen y de repente, claro, Lourdes lo trae a las escuelas y Lourdes les explica, o sea, hacemos algunos talleres, también les explicamos el por qué comemos lo que comemos, que a veces ellos no entienden que de repente, oye, hay demasiada verdura o hay demasiada legumbre, ¿por qué ahora comemos legumbre con cereal? Entonces, bueno, hay que explicarles. Ellos son tan adultos como nosotros, pero hay que darles ese espacio de explicarles y que cuando tú se lo explicas, ellos lo entienden. Y eso es lo bueno, porque si hacemos talleres y al final previamente les explicas, oye, esto es por esta razón, por este motivo, elaborar vosotros una propuesta de menú. Y de repente te llegan menús que dices tú, están correctamente elaborados. Si haces esa propuesta sin haber hecho una explicación, pues hoy en día también te llegan, no, en el menú tiene que haber pizza, tiene que haber sushi, tiene que haber tacos, tiene que haber ramen. O sea, bueno, están cambiando los hábitos, pero hay que darles esa explicación y ellos lo entienden. Y fíjate qué importante es nutrirnos, ¿no? Porque es verdad que además nuestro cuerpo va cambiando, vamos cumpliendo años y nuestro cuerpo tiene unas necesidades diferentes, ¿no? A lo mejor incluso el tipo de trabajo que desempeña, si es una persona que está a lo mejor cargando y descargando, a lo mejor tiene que meter una alimentación diferente en su cuerpo pues para poder coger energía, pero si es una persona que lleva una vida sedentaria, que está todo el día en trabajo de oficina, sentado frente a un ordenador y no desgasta, pues a lo mejor su alimentación es otra porque tiene la parte más cerebral, tiene que tener más concentración, más foco, entonces todo eso es súper importante. Correcto. Además, y nunca mejor dicho, son dietas individualizadas. La tendencia en el mundo de la alimentación es a, no, esto me va bien. Entonces, fulanito de tal, una vecina o alguien te dice, es que a mí esto me ha ido bien, esto te va bien a ti. Y a veces no es así. Entonces, aquí es asumir una responsabilidad que no queremos asumir, que es la de mirarnos a nosotros mismos. ¿No? Cuando yo era profesor era como, ¿y esto, profe, está así bien? ¿Esto me va bien a mí? Digo, yo no lo sé, no estoy dentro de ti. Yo te puedo explicar lo que a mí me sienta, las propiedades que tiene, pero tienes que asumir que tú tienes que dedicarle un tiempo a percibirte, a decir esto cómo me sienta,
Mm, y antes de eso es qué es lo que necesito en cada momento. Muchas veces vamos con el piloto automático. Entonces, hay que desayunar y siempre desayuno lo mismo. Y hay muchas veces que según te levantas dices tú, depende de lo que he cenado, no voy a desayunar lo mismo. O sea, si yo cojo y me tomo una pizza y al día siguiente me levanto, no he gastado y voy a desayunar lo mismo que si hubiese cenado una verdurita con algo a la plancha. Mm, Normalmente no. Lo que pasa es que no damos ese espacio a la autoescucha, a la autopercepción. Bueno, es un trabajo de responsabilizarte a ti mismo. Fíjate, tú que llevas acompañando y dando estos talleres, formando a muchas personas, ¿cómo crees que nos alimentamos? Porque ahora además que vivimos en esta sociedad, ¿no? Que es todo tan rápido, todo tan... ¿Cómo lo ves tú, ¿no? Es desde esa mirada tuya de Aquí como profesor. tenemos un pequeño problema que se llama el estrés y el tiempo. O sea, el tiempo, el carecer de tiempo nos lleva al estrés, pero luego también a veces es las prioridades, ¿sí? Entonces, en una sociedad donde no tenemos mucho tiempo y el poco que tenemos hay que priorizar. Si ver las series o irte a comprar al mercado. Entonces hay gente ahí que sí que decide, no, yo veo las series y me da igual, me lo compro hecho, me lo compro preparado. Eh, y lo percibo en los colegios, porque al final los niños hacen lo que hacen en casa. Y entonces de repente lo que percibo es, se está dejando de comer legumbre. Claro, cocer legumbre o comer legumbre en casa a veces es, pues el cocinarla que es más tiempo. Bueno, ya la compra es cocida, pero bueno, hay que guisarla. O sea, los niños ya no están comiendo legumbre y pescado tampoco. Entonces, bueno, son cosas que ya se percibe que la gente está yendo hacia la comida más fácil de comer, pues ya sean los hidratos de carbono, pasta, arroz, patatas fritas, carne, porque también económicamente aquí hay un factor importantísimo. Desde hace 2 años la cesta de la compra ha incrementado muchísimo el precio, el pescado ha incrementado muchísimo, 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 y entonces la gente está yendo a consumir carne de una manera que dices tú, bueno, lo importante aquí, y siempre lo digo, si tienes tiempo, tienes la posibilidad de ir a decir, bueno, voy a conocer de dónde viene cada producto, el nombre y el apellido del producto. Yo no veo series, pero sí te puedo decir el nombre y el apellido de los productos que yo consumo. Claro, tengo la posibilidad de decir, bueno, pues cojo el coche y me voy a ver a un campesino, a un payés. Y sé lo que consume, sé lo que produce, cómo produce. Ya más allá de los sellos, si es ecológico o no ecológico, a mí lo que me dice la calidad del producto es la relación que yo pueda tener con el productor directa, que esa es la relación ecológica. La de transparencia, la de ver el campo y que me enseñe y que yo pueda ver. Y al final así es la manera en que dices, lo que como, sé de dónde viene, sé cómo me sienta y sé que al final que esto me nutrirá mucho más que a lo mejor algo que viene sin alma. Hay un documental donde se muestra cómo producen un tomate sin que haya sido tocado por el ser humano. Se producen Lo en tienes que Holanda, pasar para que lo compartamos por aquí, que yo lo veremos aquí. pasaré y lo ves cómo llega hasta el supermercado sin que ninguna mano lo haya tocado. Y entonces te choca. Tienes otro documental o pequeño sketch de Veterinarios Sin Fronteras, que son dos tomates y un destino, donde se comparan el tomate que ha sido hecho en laboratorio y en un invernadero al que crece debajo de las estrellas. Ese es para reírse, porque además está hecho por Joaquín Reyes y es para reírse. O sea que también lo recomiendo. Esto hace que al final la digestión, la metabolización de los alimentos, cuando nosotros sabemos de dónde vienen, sea más óptima y mejor. Estudio hecho en el Valle Verón, aquí en Barcelona, que además colaboró el Selle de Can Roca. Ujú. Ellos cocinaron sin explicar el alimento, lo presentaron y luego lo digirieron y la percepción fue que, bueno, lo hemos digerido bien. Lo presentaron otra vez dando una explicación y cuando de repente el comensal recibe la explicación y sabe de dónde viene, a la hora de digerirlo lo digieren muchísimo mejor. Pero eso es que nos pasaría a todos. Y cuando llega el verano ahora y te dicen, no, estos tomates son del vecino o son del tío Pepe o de quien sea, tú te lo comes desde otro punto muy diferente al tomate del supermercado X, que
lo primero que haces es, no sabe a tomate, pero bueno, en cambio el otro dice, ah, este sabe a tomate. La predisposición a mí ya me está haciendo que sea más fácil de digerir, ¿vale? Entonces, bueno, desde aquí la importancia de saber el nombre y el apellido de lo que comemos. Fíjate qué importante. Y además, fíjate, se ha conectado ahora la flor de limón de Novales en Cantabria. Bueno, es un espacio maravilloso si vais por allí. Son muy famosos en Novales los limones. Y ellos tienen un espacio allí donde tú vas y te explican todo, ¿no? Cómo la lima, cómo sale y tal. Y es tan bonito, todo lo que estás contando lo relaciono con eso porque al final es como volver al origen, volver a cómo se cultiva, en qué condiciones, ¿no? Que no es una cosa que llega así, ¿no? Sino que realmente cuando te empiezas a meter en conocer esa historia, el trabajo que lleva, lo que hay detrás, las condiciones, todo eso, claro, tiene un valor que cuando tú estás allí tomándote un limonchelo o tomando un limón o unas galletas que tienen, claro, es otro sabor, es otra cosa, es otro disfrute, es al final una experiencia también. Correcto. Al final, la experiencia gastronómica que podemos encontrar en grandes restaurantes, la podemos tener en casa. O sea, que al final es, no, mira, yo he cogido las alcachofas de mi huerto, las he hecho al vapor, luego les he puesto un poquito de aceite, he puesto un poquito del queso de la granja de aquel lado. O sea, que es igual de gastronómico y al final tampoco hay que hacer mucha técnica culinaria si el producto es bueno. O sea, la transformación, yo soy bastante simplista cuando cocino en casa. Y dices, hey, si el producto es bueno, no hay que hacerle nada, simplemente pues una verdura al vapor, un buen aceite, una buena sal, algo a la plancha, legumbre, no sé. O sea, que a veces hay que bajar de la idea de lo ideal sería, sí, pero lo simple menos es más, muchas veces. Me venía eso y me venía que al final volver a lo sencillo, ¿no? Y al final muchas veces aderezamos todo con tanta sofisticación, ¿no? Que al final muchas veces se pierden los sabores a lo mejor de mezclar, ¿no? Y lo que tú dices es, abogas un poco por tener pues cosas que a lo mejor sean buenas, a lo mejor cuatro o cinco que dices, esto lo voy a tener y sé que con esto encima el producto es bueno y de ahí hacer esa experiencia para en realidad nutrirme y empezar a tomar conciencia de lo que estoy comiendo, de cómo estoy comiendo, de la atención, porque todo esto, este proceso de esa cocina y todo, yo no sé si también tú notas que se está perdiendo la atención al detalle, la presencia, ¿no? Es como también estar ahí en atención plena, disfrutando esa cocina que también estás ahí. Bueno, es que lo de la atención plena ya no solo en la cocina, o sea, desde que hemos introducido el elemento que estamos utilizando para hacer esta charla, que es el móvil, la atención se nos ha ido. Entonces las pantallas han copado un espacio donde era la charla, el compartir, qué hacíamos en la comida, tal, y de repente, pues la televisión puesta, o si estás solo, ya no paras a escucharte y a estar tú tranquilo, sino que estás mirando la pantalla constantemente nos estamos sacando fuera de nuestro centro. Y bueno, eso al final lo que hace es dejarnos a nosotros en un lado que no estamos responsabilizándonos otra vez de cómo está sentando, qué es lo que me apetece, desde dónde estoy eligiendo. Hay que volver siempre al centro. Para mí nos podemos ir, sí, pero hay que volver siempre al centro. Entonces, bueno, mmm, la pantalla no nos ayuda. Fíjate, además es como mirarnos todo el rato de piel hacia adentro y conectar también, porque al final esas comidas, esas cocinas cuando éramos pequeños, que estaban esas abuelas, que tú entrabas por la puerta y empezaba a llevarte ese olor, a lo mejor a un puchero, ¿no? A esas comidas que realmente eran que estabas deseando llegar porque tu abuela te había hecho unas lentejas, un cocido y olía como que eso también se está perdiendo, ese ritual y esa simbología. Sí, totalmente, porque además esa persona que se dedicaba a cuidar y tenía el tiempo a ir al mercado a comprar, o sea, la relación que tenía con la persona del mercado era la de, hoy no te lleves esto, llévate esto otro, y ya te estaba diciendo, la persona ya sabía la que te estaba recomendando lo que se tenía que llevar, pero se cuidaba de ir a comprar, llegaba a casa y cocinaba con el chup chup, con el ingrediente mágico que yo lo digo en todos los talleres, es al final el cariño y el amor. Cuando cocinas desde ahí, al final sale eso que llegas a casa de la abuela, entras por la puerta y ya sabes lo que vas a comer, porque ya está el aroma, ya sabes. Hoy tocan lentejas. Qué bien. Hoy no, mira, hoy están los macarrones con chorizos de la abuela. Perfecto. Pero lo sabes, pero ha dedicado tiempo a hacer eso.
Y hoy en día no estamos dispuestos a dedicarle tiempo a cocinar o a ir a comprar o si lo hacemos es con el cohete en el culo, con perdón. Totalmente, y por necesidad, porque dices, no tengo nada en la nevera, llega el fin de semana y dices, a ver, voy a bajar a comprar, me compro esto rápido y al final eso, pues, incluso para nuestros hijos, ¿no? A los que ya no les enseña, como a lo mejor las abuelas que tú te ponías con ellas y te enseñaban a lo mejor a cocinar. La cocina era un centro como de reunión, ¿no? Donde venían los amigos, abrías ahí un vino, una cerveza y Correcto. estabas hablando, conversando y mientras cocinabas. Y eso, cuando pasa eso, y eso he hecho muchos talleres de cocina, he dado clases de cocina, esa comida se impregna toda la energía de todas esas personas. O sea, ahora estoy haciendo unos talleres para el Ayuntamiento de Barcelona, cocinamos entre 15 y 20 personas. Y la gente se sorprende. ¡Qué rico que está! Digo, bueno, está rico porque lo hacemos entre todas, porque realmente al final son muy colaborativos y yo las recetas me las sé. Lo que tiene que venir es la gente a aprender, pero lo hacemos entre todas. Venga, va. Aquí una hace esto, esta hace. Toda esa energía se va impregnando. Al final se lo comen y lo que se genera es un silencio, que yo, para mí, es lo mejor. Cuando empiezan a comer y hay silencio. Porque yo les digo, está bueno, está buenísimo, profesor. Es una forma de hacer terapia también. Al final estás en comunidad, estás compartiendo, perteneces al grupo, pones todo el mundo, pones ese granito de arena, ¿no? Entonces sientes esa pertenencia, ¿no? Entonces eso como que eleva también la energía. Pues el mundo de la cocina y el cocinar conjunto, que es algo que es lo que has dicho tú, o sea, la cocina abierta y que venga el mundo y al final te sientas ahí y el que no te ayuda a pelar esto, te hace esto otro, no, ahora te lo remuevo yo, ahora se está generando ahí una energía Qué bonito. y eso es maravilloso. Pues me encanta porque yo creo que hay que volver también un poco a lo artesano, a lo antiguo, ¿no? Volver a esos círculos que se generaban y con esa ocasión de todo esto que estamos hablando surge esta nueva propuesta que a mí me parece del origen al plato, esta primera, ahora nos contarás, vamos, una belleza. Bueno, y además se le ocurrió a Vanessa. Vanessa siempre me decía, Gabor, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Bueno, pues yo, por tiempo, y un día, Gabor, ya lo tengo. Yo creo que con todos los contactos que tú tienes, podríamos hacer que las personas conozcan a los productores. O sea, podemos ir al mercado, podemos ir a alguna explotación, podemos ir. Y ella, por su proximidad a la pescadería donde va siempre, pues da la casualidad que la persona que se encarga allí, el pescadero, tiene un restaurante, pero es una persona que es, para mí, iba a ser un honor compartir esta charla con él, porque es alguien que con 14 años ya estaba trabajando el pescado en Barcelona. Ahora mismo tendrá unos 60 y largos. O sea, todo eso que tiene de experiencia. Entonces, para mí, Eduard, que es Eduard Blasco, solo estuvimos media hora hablando con él para presentarle el proyecto y fue pues de la misma manera que sí, sí, yo ya he hecho charlas, he ido a la radio para explicar el tema del pescado, qué pescados, cómo cocinarlos, cómo se pescan, qué está pasando. Para mí creo que es un tema bastante importante y que además, pues al final con Vanessa y Escuela de la Vida, que es para mí es el sitio. Es el Y lo lugar. dice el propio nombre, Escuela de la Vida. La vida se trata de cocinar, la vida se trata de saber de dónde viene lo que yo me introduzco. O sea, es que es un acto muy íntimo el hecho de comer. Yo eso, la gente no se para a pensar, es yo cojo algo externo y me lo introduzco dentro de mí. Tengo que saber qué es, tengo que saber de dónde viene, cómo está hecho, cómo, porque si no, pues al final, si tú le explicas, que eso es lo que pasa cuando hago los talleres, ¿no? Que explicas qué producto es, qué viene, qué tiene dentro. No, Gabo, porque dejaré de comer esto. Bueno, a mí ahora yo no es cuestión de que lo hagas o no lo hagas, si lo dejas o de comer o no. Ahora ya tienes la información y con ese tú generas criterio, que es lo que nos falta como sociedad a nivel gastronómico, culinario, hemos perdido el criterio sobre el tema de los productos. Entonces, pues bueno, con estas charlas lo que queremos es volver a dar este criterio. Fíjate, me encanta porque has dicho algo, ¿no? Yo creo que es también silenciar todo ese ruido y también desde esa curiosidad de volvernos a abrir al origen de todo y de que todo es sagrado. O sea, claro, cuando tú tienes, imagínate, vienes en un periodo de estrés, abres la nevera, coges y te comes esto porque estás hambriento, porque tienes una reunión, al final tú no estás prestando atención ni haciendo ese momento sagrado. Y nos pasa con la alimentación, como con las relaciones, como con todo, que parece que no realmente no.
no lo vivimos. Y entonces creo que nos volvemos a perder y volver a conectar con estas charlas que vais a hacer una vez al mes, ¿verdad? Correcto. Sí, vamos a intentar pues realizar esta charla mensual, que es un espacio para dar a conocer efectivamente experiencias desde el pescado, la fruta, la verdura. eh, También tenemos la suerte de, aquí en Cataluña hay productores de todo. Entonces, es fácil mm, poder traer a un productor de un proyecto de pollo ecológico de frutas y verduras a 25 kilómetros ecológicas de Barcelona, eh, y etcétera, etcétera. O sea, granjas de producto lácteo. Entonces, para que esto al final la gente pueda adquirir el conocimiento y decir, wow, yo esto que al final me he dado cuenta que es aquello que yo veía que hacía mi abuelo, que era lo más normal, pero no todo el mundo tenía la posibilidad de hacerlo. Y entonces es ahora como recuperar eso para decir, bueno, mira, de aquí viene la leche de las cabras. Mira las cabras, mira dónde pastan, mira lo que comen, mira cómo las alimentan, mira cómo las ordeñan. Ah, vale, o sea, que la leche viene de aquí y sale, porque hoy en día hay niños que te puedes encontrar que la leche viene o las tabletas de chocolate, como me ha pasado, vienen de las vacas moradas. Fíjate, claro. Las vacas moradas del Milka. O sea, el marketing funciona, pero los niños dicen, no, no, si el chocolate ya sale de la vaca, Fíjate cómo qué importante es pues sale de... educarnos en esto, porque al final, yo que soy muy curiosa como tú, a mí me gusta mucho investigar, yo he ordeñado cada vez que he ido en Cantabria, ¿no? Y el año pasado fuimos a dar biberones a los terneros, ¿no? Que eso es muy bonito también decir, oye, pues cómo se hacen las cosas en las granjas, que no todo surge por arte de magia y de repente todo está hecho. Ahora como todo es tan fácil, todo es tan perfecto, antes también lo hablábamos, pues al final hay que volver también a eso artesano, a esa manera de hacer las cosas desde el origen y conectar con todas estas propuestas que vais a traer, pues también nos ayuda a parar, a conocer, a generar criterio y realmente a disfrutar, ¿no? Porque al final comer es un disfrute, ¿no? Cuando ves, mira, hace poco estuve en una cena, en Cenas Adivina, y cada vez llevan un catering diferente. Y cuando esa persona te está explicando cómo elabora, pues ese hummus de zanahoria, eh, esto que ha hecho con calabacín relleno con un pan y tal, y claro, tú ves el disfrute de esa persona que lo ha cocinado, con el amor que le ha puesto, luego después con el detalle y al final te lo comes y lo que dices tú y dices, es que es otra cosa. Te lo transmite y al final es como, obviamente, vamos, con esta emotividad que me lo está explicando esta persona, cuando yo lo recibo desde otro punto, que es como, a ver, sí, tiene razón, ah, mira qué bueno, mira, saboreo esto. Muchas veces en cocina es una alquimia y hay muchos ingredientes y al final nosotros si no sabemos todo lo que hay, en la mente no lo imaginamos, es como que no existe. Entonces necesitamos a veces, oye, explícame cómo has hecho el plato. Pum, 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 pum. Ah, y entonces luego de repente tú lo tomas y son matices. Ah, pues sí, noto esto que has dicho, tal, y noto, eso al final te lo llevas tú, es una experiencia. Totalmente, y al final también prestar atención así a todo eso sutil que son sabores, texturas, olores, ¿no? Nosotros hicimos una vez una cosa aquí que fue testar con diferentes tipos de tomates, nos tapamos los ojos, entonces los niños los iban probando, pues un cherry, un rab, no sé, y entonces iban, pues está más amargo, está más ácido, y la verdad que fue bonito porque al final estás también desarrollando tu imaginación y viendo a ver qué tipos de sabores hay. Eso, eso es lo bueno, porque al final, si tú sales al 80% del consumo de tomate que tomamos, que la gente toma fuera de temporada, tú les preguntas y dicen, no, pues si no sabe a nada. Entonces, puedes romper el cliché de ensalada, de lechuga, tomate. A lo mejor en invierno yo en los menús que hago no pongo tomate en los colegios. No, no lo pongo. ¿Y por qué no lo pones? Porque no es la temporada. La temporada, pues mira, en el de junio pongo un poquito y en el de septiembre y octubre, de según cómo haya sido la temporada, ponemos. Si no, el tomate en ensalada no entra. Damos remolacha, damos nabo, damos zanahoria, aceitunas, sésamo. O sea, hay otras opciones, pero hay que romper esos clichés de... Y entonces hacer estas catas te abre la mente y te dices, ah, o sea, que el tomate tiene sabor y diferentes, porque hay variedades diferentes. Entonces ya para la próxima vez que tú vayas a casa dirás, pues ya no sé si quiero el tomate plástico
o prefiero un tomate raf que tenga un poquito de sabor. Y mira, una pregunta al hilo, ahora nos vas a decir cuándo comienzan las charlas, cuándo vais a tener las siguientes, cómo se puede inscribir la gente, pero es verdad que han hecho aquí una consulta. eh, ¿Crees tú que cocinan más los hombres ahora que las mujeres? El hombre se ha subido un poquito más al carro porque, o sea, y esto es cultural, desde que la mujer entra en el mercado laboral, de repente se genera un hueco, porque ya, pese a que la mujer, desgraciadamente, era como lo asume ella porque es porque es ella, porque es la femenina y la que cuida, ahora ya, bueno, ha ido pasando que de repente las mujeres han dejado de cocinar. También, según qué edades, hay franjas de edades que de repente ya encuentras que los hombres, bueno, cocinamos, pero no solo tenemos que cocinar, sino que también tenemos que hacer ayudar a la casa en general, ayudar, compartir todo lo que hacemos, porque al final, si no es como, esto es un equipo y aquí no es cuestión de yo te ayudo, no, somos equipo, lo hacemos todos y repartimos, pero sí que es cierto que el tiempo es el que hay y realmente estamos dedicando tiempo a veces a otras cosas. Entonces, cocinar, el hombre ha aumentado, sí, yo encuentro que, pero te digo, en los cursos de cocina que yo he realizado, el 95% de las personas que asisten son mujeres, Mujeres. porque son las que se cuidan también. El hombre es el que, no, yo puedo con todo, yo nunca estoy enfermo, yo no. Y es como, no, nosotros también estamos enfermos, también nos duelen las cosas, somos frágiles, pero bueno, es esa energía cuidadora que tiene la mujer y que ella se cuida. El hombre se cuida pues haciendo mucho deporte, haciendo otras cosas, pero en el mundo de la cocina, pero luego es la paradoja que dices, ya, y los grandes chefs son hombres. Y aquí es donde dices tú, no, los grandes chefs son las abuelas que están cada día cocinando en casa y que esas no salen en ningún sitio y que para mí son las que tienen, bueno, el legado, lo que hemos aprendido. Y en mi caso, pues eso, aprender de las abuelas. Yo aprendí de las abuelas y de mi hermano mayor, que aprendió de las abuelas, que también se dedica al mundo de la cocina. Fíjate, Arturo Castillo me viene, él es Arturveda, no sé si le sigues tú, tiene una cuenta, él hace alimentación ayurveda y hicimos un directo hace mucho y él cuenta siempre, además en su libro y todo, como él, claro, se crió con una abuela en la que se nutría todo el rato también en la cocina, ¿no? Y él aprendió ahí a identificar mucho y luego, claro, al final lo ha depurado hasta hacer su alimentación, sus programas y tal, y también lo cuenta. Y yo creo que lo que vais a traer es esa sabiduría que está ahí disponible para todos. ¿Para quién va a ser, para quién son estas charlas, Gabor? Final es para público en general. O sea, no, o sea, dentro de lo que es la Escuela para la Vida, lo abrimos a que todo el mundo pueda venir. Dentro de Escuela de la Vida hay otros proyectos que ya van enfocados más al mundo sanitario, pero en este caso lo que nos interesa es poder dar la información y cuanta más gente venga y más se pueda promulgar, mejor. Para nosotros es la manera. Eh, es una de las labores de poner ese granito de arena a ese criterio que te decía que faltaba. Entonces, pues bueno, empezamos ahora con Eduard Blasco, el próximo jueves, día 15, de 6 a 8, en el espacio de la Escuela de la Vida, que está en la calle Bruniquer, en la zona de Joanic. Y luego ya también iremos haciendo uno mensual en función de la disponibilidad de los productores. Esto es también lo que tenemos. Un productor, a veces, pues el del huerto todavía, pero los que tienen cabras o tienen animales, estos no saben o no tienen mucha disponibilidad. Entonces, a lo mejor hay que ir a verlos allí y hacer una excursión. O Bueno. sea, las propuestas irán siendo publicadas en Escuela para la Vida. Son propuestas vivas que van surgiendo según lo que dices y eso es bonito, ¿no? Porque a lo mejor te tienes que ir a casa de ese señor que te reciba en su espacio donde él crea, donde él pues hace los quesos o donde él recolecta o donde está su huerto y eso yo creo que es maravilloso, ¿no? Porque realmente estás viviéndolo allí en su sitio. Sí, nosotros nos tenemos que adaptar al campo, nos tenemos que adaptar nosotros, no que el campo se adapte a nosotros, ¿no? Pues con los productores igual. Para mí tendría que haber monumentos de productores en las plazas de las ciudades, en los pueblos, porque al final son los que nos están dando de comer.
y no se les valora todo lo que se les tiene que valorar. La realidad de ellos, muchas veces, yo tengo amigos que me dicen, yo llego a final de mes muy, 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 muy justito, vamos. O sea, y están trabajando de 6 de la mañana a 6 de la tarde, un trabajo físico. Entonces, al final, aquí en este volvemos otra vez al criterio. El criterio es valorar lo que estamos comiendo y pagar el precio real que tiene eso. Entonces, Eso es aquí maravilloso. también nos vamos a la economía, que es un factor que dice, bueno, si no tengo economía, acabo comprando cosas. Lo más barato, bueno, eso también tiene una repercusión. Totalmente. Cuando nosotros hacemos una compra, estamos haciendo un acto político. ¿De qué tipo de sistema económico estamos apoyando? Eso la gente a veces, bueno, ante la necesidad de yo tengo la economía que tengo, pues acabo comprando en un sitio. Siempre lo he dicho que si tienes tiempo, organización, tal, hay maneras de comprar directamente a través de cooperativas de consumo, a través del país directo, que no salen tan caras como para acabar yendo a un supermercado a comprar cosas que a veces no tienen ningún tipo de alma. Fíjate que es verdad que además es una creencia que tenemos, ¿no? Esa y al final, pues puede, que lo ecológico es mucho más caro y entonces por eso ni siquiera a lo mejor nos permitimos decir, oye, pues me voy a abrir a ver si... es que ya tengo esa creencia que si voy a comer más sano va a ser todo más caro y me va a costar más. Y entonces prefiero hacerlo en el supermercado y eso a la larga a lo mejor te sale incluso más caro, es más perjudicial para ti porque comes incluso peor y al final ni te da energía ni te nutres, sino que todo lo contrario, a la larga, ahora a lo mejor eres joven, pero a la larga verás que tus huesos, que tu sistema inmune y que todo al final se resiente porque no tienes esa energía ni estás realmente nutrido. Mm, Lo has dicho muy bien, porque al final es, en el momento, en tu bolsillo te saldrá más caro, en tu bolsillo. A la larga es cuando tú puedes ver que la repercusión que tiene de decir, oye, pues yo me enfermo menos. Nosotros nos ha pasado que en colegios que entramos, sobre todo en lo que es P3 y P4, de repente el primer año las profesoras te lo dicen, pues se han enfermado menos este año y no sabemos por qué. Entonces, son cositas que la gente no se percata, pero que dices tú, bueno, pues si yo tengo que comprar y busco la manera porque la hay. Porque si tú vas a un mercado, que para mí vuelvo a promulgar la defensa de los mercados, de volver a ellos, aquí en Barcelona se están perdiendo, desgraciadamente, entonces hay que luchar por volver a comprar el mercado porque es lo de temporada al precio económico y encima si tú generas esa relación de confianza te va a decir, pues coge esto otro, esto viene de aquí, esto viene de allá, ¿sí? Pero sí que es cierto que en el momento dices, pago más, pero a la larga de salud, eso te lo agradecerá tu cuerpo, te lo agradecerá tu salud y eso no lo vemos. Eso es también una de las cosas que hay que explicar a la gente. Y apoyar a lo pequeño también para que sostener esos negocios y que se sigan manteniendo, porque es una pena que al final eso se pierda, ¿no? Y decir, bueno, pues tengo aquí esto grande, esta gran superficie y luego este negocio pequeño de barrio, pues oye, voy a comprar la fruta aquí porque sé que para él, pues el día del apagón de luz, yo compro siempre en una frutería al lado del colegio, en un barrio que es barrio, y cuando llegamos allí estaban ellos pues desolados porque decían, ah, no podemos vender, no podemos atender a nadie hasta que compraron una báscula, de repente en un chino llegaron y con la báscula estaban pesando y tal, porque para ellos para a lo mejor una gran superficie no es tanto, pero para ellos a lo mejor que son pequeños, pues sí. Sí, aquí es lo que hay que ver, que al final, cuando nosotros hacemos ese acto de comprar en ese establecimiento pequeño, estamos dando apoyo a una economía local. O sea, y esto pasa en los momentos de crisis. Cuando nosotros, de repente, si nos ayudamos entre nosotros, entre el círculo es, yo te compro a ti, que eres tú de aquí, el dinero se queda aquí, no va a ir el beneficio a ningún otro sitio. El de aquí comprará las semillas al que conoce de aquí, los insumos o lo que pueda comprar de material también lo comprará a la ferretería. Y al final es una economía, red de economía, y que el dinero no salga de nuestro círculo geográfico. En cambio, a la que compramos en una superficie, el dinero va a donde va. Pues si va a Valencia o te va a Francia o a dónde va. Sí. Todos sabemos a dónde llegan y de repente estas personas con ese dinero dices tú, no, tenemos que apoyar a estas personas que al final están cerrando, o sea, que esa es la pena. Y estamos perdiendo identidad, como porque al final tú vas a una ciudad y te da igual porque ves las mismas tiendas
Y me da igual estar en Madrid, en Barcelona, en París o donde sea, porque veo lo mismo. Y eso es lo que estamos perdiendo de identidad y sobre todo tema culinario. Que ahora hay platos que, bueno, pues en Barcelona, por ejemplo, hamburgueserías, ramen, pizzerías, ninguno de los tres es producto, es un plato típico de aquí de España. Fíjate. Y eso es lo que la gente está demandando y no hay problema. En que abren y abren y abren y dices tú, en vez de ramen podría ser un restaurante de cocido, de sopa de cocido o de escudella, por ejemplo, y que en base es más o menos lo mismo, pero el nombre, lo exótico, lo... Bueno, Cómo va todo, todo cambiando. Pues bueno, a mí me parece una propuesta maravillosa. Lo vamos a dejar colgado en el perfil de Gabor, lo vamos a dejar colgado en Escuela para la Vida. Si lo vamos a subir al canal de YouTube para que pueda llegar a más gente. Podéis escribir al perfil de Vanessa, al de Gabor, al mío, para inscribiros, para animaros. Está allí en Barcelona, en calle Bruniquer 42. Y bueno, pues vamos a compartir esta propuesta y todas las que se van haciendo. Y la verdad que, Gabor, ha sido un placer compartir este ratito que yo creo que nos has hecho pensar mucho y espero que esto llegue a mucha gente para al final, pues eso, apoyar a esos negocios pequeños y cambiar un poco esa forma de nutrirnos y mirar un poquito más allá y conocer todas estas historias. pues gracias a ti, Samantha, ha sido un placer. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nos Nos vemos vemos. el sábado. Adiós. Ok, chao.